Hay películas bélicas que, por alguna razón, casi no dejaron huella cuando llegaron a los cines. Algunas fueron ignoradas por completo por el público, quizá porque no tenían grandes estrellas de moda en su reparto o porque competían con estrenos mucho más comerciales. Otras simplemente no recibieron la promoción adecuada, como si los propios estudios no creyeran en ellas, lanzándose en fechas poco estratégicas o con campañas de marketing mínimas. El resultado fue el mismo en todos los casos: fracasos en taquilla que las condenaron al olvido durante años, a pesar de tener un valor cinematográfico enorme. Lo más curioso de todo es que estas producciones, lejos de ser películas mediocres, lograron retratar la guerra de manera impecable. Desde la fidelidad en los uniformes y armamento, hasta la precisión con la que recrean batallas históricas, pasando por el componente humano: miedo, dudas, camaradería, pérdidas irreparables. No se limitaron a mostrar explosiones y disparos, buscaron transmitir lo que significa estar en medio de un conflicto, con personajes que se sienten reales y situaciones que no siempre terminan con un final feliz. Dentro de esta lista hay verdaderas rarezas. Un clásico olvidado que el crítico Roger Ebert defendió con pasión. Una de las películas más inquietantes y desgarradoras que se han hecho sobre la guerra de Vietnam. E incluso una epopeya vikinga tan ambiciosa que terminó siendo uno de los desastres financieros más sonados de Hollywood. Todas ellas tienen algo en común. Son perfectas para quienes ya están cansados de las típicas historias de guerra que repite Hollywood una y otra vez. Midnight Clear, 1992. Ambientada en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, A Midnight Clear nos traslada a la Navidad de 1944 en plena batalla de las Ardenas, una de las ofensivas más desesperadas y sangrientas que lanzó la Alemania nazi antes de su derrota. La nieve cubre todo como una mortaja blanca y el frío se convierte en un enemigo tan letal como las balas. En este escenario inhóspito, un pequeño grupo de soldados estadounidenses, jóvenes y cansados, mantiene un puesto avanzado cerca de la línea enemiga. Entre ellos están Ethan Hawke, Gary Sinise, Peter Berg y Kevin Dillon, componiendo un reparto coral lleno de matices. Lo que podría haber sido un encuentro mortal cambia de rumbo cuando se topan con una patrulla alemana que también está aislada, hambrienta y agotada. En vez de abrir fuego, se inicia un extraño intercambio: gestos, palabras, miradas que revelan que, bajo los uniformes, todos son simplemente hombres que quieren sobrevivir. Keith Gordon, su director y guionista, maneja con sutileza la tensión entre el deber militar y la humanidad compartida, evitando los clichés y apostando por el silencio y las miradas tanto como por el diálogo. La crítica la recibió como una obra inteligente, sensible y alejada del espectáculo bélico tradicional, pero el público nunca llegó. Con un presupuesto de 5 millones, apenas recuperó 1,5. Quizás su problema fue que no ofrecía lo que la audiencia esperaba de un drama de guerra en esa época. No había grandes batallas, héroes invencibles o villanos caricaturescos, sino un retrato honesto y melancólico del sinsentido de la guerra. Hoy, para quienes la descubren, es una joya olvidada que brilla precisamente por ir a contracorriente. Por el diálogo. Wind Talkers 2002A. Comienzos de los 2000, John Woo era un nombre de peso en Hollywood. Venía de éxitos como Face Off y Misión, Imposible 2, y los estudios confiaban en que su estilo visual, cámaras lentas, tiroteos coreografiados y gran sentido del espectáculo, convertiría cualquier historia en un éxito. Wind Talkers partía de una premisa potente: contar la historia real de los Navajo Code Talkers, nativos americanos que durante la Segunda Guerra Mundial crearon y utilizaron un código basado en su lengua para transmitir mensajes que el enemigo nunca logró descifrar. La idea era perfecta para una película épica y emotiva, pero el resultado fue distinto. Nicolas Cage interpreta a un marine con la misión de proteger a un Code Talker navajo, incluso si eso significa matarlo antes de que caiga en manos enemigas. Aunque la historia real de estos hombres era fascinante, la narrativa terminó girando más en torno al personaje de Cage que a los propios navajos, algo que la crítica no perdonó. MGM apostó fuerte, más de $40 millones solo en promoción, buscando un estreno masivo. Pero el calendario jugó en su contra. Se estrenó en medio del fenómeno The Bourne Identity,
Y sorprendentemente, incluso Scooby-Doo le robó espectadores. Con un presupuesto de 115 millones, recaudó apenas 77 en todo el mundo, dejando un agujero financiero importante para el estudio. Lo irónico es que, pese a sus fallos, sigue siendo uno de los pocos intentos de Hollywood por contar esta parte olvidada de la historia militar de Estados Unidos, aunque con un enfoque que muchos consideran equivocado. Stalingrad 1993. En el imaginario colectivo, Stalingrado es sinónimo de sufrimiento y resistencia. Fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos entre civiles y soldados, y marcó el principio del fin para la Alemania nazi. En 1993, un equipo alemán se atrevió a contarla desde un ángulo poco habitual, a través de los ojos de los propios soldados alemanes, atrapados en aquel infierno helado. La película no busca glorificar nada. Al contrario, es una obra cruda, antibélica y profundamente incómoda. Desde los primeros minutos, la camaradería entre los personajes se va desmoronando bajo el peso del hambre, el frío y la desesperanza. El paisaje helado se convierte en un enemigo más, y la cámara no se aparta de las imágenes de suciedad, heridas y abandono, recordando al espectador que, más allá de las banderas, los combatientes eran jóvenes arrojados a una muerte segura. Su realismo fue su mayor virtud y a la vez su condena comercial. El público no estaba preparado para una representación tan descarnada de la guerra, y la película apenas generó $200,000 en taquilla frente al millón invertido. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una obra de culto entre aficionados al cine bélico realista, que valoran precisamente lo que en su día ahuyentó a los espectadores: su honestidad brutal y su negativa a romantizar el combate. Battle of the Bulge, 1965. A mediados de los años 60, Battle of the Bulge prometía ser la superproducción bélica definitiva. El reparto era un desfile de estrellas: Henry Fonda, Robert Shaw, Charles Bronson, Telly Savalas, nombres capaces de atraer a públicos de todas las edades. La recreación de la famosa Batalla de las Ardenas, uno de los últimos grandes movimientos ofensivos de la Alemania nazi, parecía el material perfecto para un éxito de taquilla. El presupuesto, $6,5 millones, una cifra muy alta para la época, reforzaba la apuesta. Pero el resultado final dejó a muchos con una sensación amarga. En vez de ceñirse con rigor a los acontecimientos históricos, el guión se tomó todo tipo de licencias creativas: batallas alteradas, personajes inventados, decisiones estratégicas y reales. Tanto historiadores como veteranos criticaron que la película distorsionara hechos clave, y parte del público se sintió engañado. Aunque tuvo escenas espectaculares y una fotografía llamativa para la época, su recepción fue tibia, y lo que podía haber sido un taquillazo se quedó corto. No logró recuperar lo invertido, quedando como ejemplo temprano de que, en el cine bélico, manipular demasiado la historia real puede volverse en tu contra. Casualties of War, 1989. Para Quentin Tarantino, Casualties of War es la mejor película jamás hecha sobre Vietnam. Dirigida por Brian De Palma, la historia se basa en un hecho real que el propio Steven Spielberg intentó llevar al cine antes de que De Palma se hiciera cargo. El guión cuenta un episodio tan oscuro como incómodo. Un grupo de soldados estadounidenses secuestra a una joven vietnamita durante una patrulla, abusando de ella en medio del caos de la guerra. De Palma no buscaba heroísmo ni redención fácil, sino confrontar al espectador con la brutalidad moral de ciertos actos cometidos por soldados en conflicto. La película está impregnada de tensión ética y un malestar constante, amplificado por la interpretación de Michael J. Fox, en un papel radicalmente distinto al que el público conocía por Back to the Future, y de Sean Penn, feroz en su rol de antagonista. Pero su crudeza fue demasiado para el público de finales de los 80. Con un presupuesto de 22 millones, apenas recaudó 18,7, y muchos espectadores no estaban preparados para una historia tan desoladora, especialmente cuando la industria seguía ofreciendo visiones más heroicas de la guerra de Vietnam. Con los años, la película ha ganado prestigio como uno de los retratos más honestos y dolorosos del conflicto. Johnny Got His Gun, 1971. En un registro completamente distinto, Johnny Got His Gun es una de las películas antibélicas más devastadoras jamás filmadas.
basada en la novela homónima de Dalton Trumbo, quien además la dirige, narra la historia de Joe Bonham, un joven soldado que, tras una explosión en la Primera Guerra Mundial, queda reducido a un torso sin brazos, piernas, vista, oído ni habla, pero completamente consciente. Atrapado en su propia mente, Joe intenta comunicarse con el mundo exterior mientras recuerda fragmentos de su vida antes de la guerra. La narración alterna el horror aséptico del hospital militar con recuerdos oníricos y conversaciones imaginarias, construyendo una experiencia asfixiante. Su mensaje es claro: no hay gloria alguna en el sacrificio ciego. La crítica la aclamó en festivales, ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, pero su estreno fue mal gestionado, con una distribución mínima y en un momento en que el público estadounidense no quería ver más historias que cuestionan frontalmente el papel de su país en las guerras. A pesar de no tener una oportunidad real en taquilla, la película se convirtió en obra de culto, especialmente después de que la banda Metallica utilizara imágenes de ella en el videoclip de One, dándole una nueva vida y conectando con una generación que, décadas después, redescubrió su mensaje antibélico. Operación Finale, 2018. A primera vista, Operation Finale tenía todos los elementos para convertirse en un éxito. Una historia real de espionaje internacional, un reparto encabezado por Oscar Isaac y Ben Kingsley, y el atractivo de narrar la captura de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto, en plena Argentina de los años 60. La trama sigue al equipo del Mossad, encargado de localizar, secuestrar y llevar a Eichmann a Israel para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. La producción cuidó la ambientación y las actuaciones, pero el resultado en taquilla no correspondió a las expectativas. Con un presupuesto de $24 millones, solo logró recaudar 17 a nivel global. Algunos culparon a las licencias históricas tomadas por el guión, otros a que la historia ya había sido contada antes en documentales y películas previas, restándole impacto a su estreno. Aún así, para quienes la vieron, la tensión en sus diálogos y el duelo actoral entre Isaac y Kingsley siguen siendo sus grandes virtudes, consolidándose como una obra interesante aunque olvidada rápidamente por el gran público. Kingdom of Heaven, 2005. Ridley Scott, el director detrás de Gladiator, quiso repetir la fórmula del épico histórico con Kingdom of Heaven, esta vez ambientada en las Cruzadas. El elenco era prometedor: Orlando Bloom como el humilde herrero Valiant convertido en caballero, Liam Neeson como su mentor, y Eva Green en un papel cargado de intriga política. Con escenarios monumentales, miles de extras y un presupuesto de $130 millones, la película estaba pensada para ser uno de los grandes estrenos de la década. Sin embargo, los problemas comenzaron en la sala de montaje. El estudio, temiendo que el metraje superará las 3 horas, ordenó recortar más de 1 hora de material. Esto dejó una versión confusa, con personajes mal desarrollados y tramas truncadas. El resultado fue un estreno que decepcionó tanto a críticos como a espectadores, sobre todo en taquilla doméstica, donde se quedó muy por debajo de lo esperado. Curiosamente, años después, el director's cut, con el metraje original restaurado, recibió elogios de la crítica, que la consideró una obra mucho más completa, coherente y emocionalmente poderosa. Es el ejemplo perfecto de cómo las decisiones comerciales pueden arruinar una gran historia, y cómo a veces la redención llega demasiado tarde. The 13th Warrior, 1999, basada en la novela Eaters of the Dead, de Michael Crichton. The 13th Warrior combinaba historia, leyenda y acción. Antonio Banderas interpretaba a Ahmad ibn Fadlan, un poeta y diplomático de Bagdad, que por azares del destino termina viajando al lejano norte y uniéndose a un grupo de vikingos para combatir a una misteriosa amenaza que aterroriza a sus aldeas. La premisa era exótica, el material literario sólido y el presupuesto inicial de 85 millones parecía suficiente para una producción de gran escala. Pero el rodaje se convirtió en un laberinto de problemas. Tras ver un primer corte que no convenció, el estudio trajo de vuelta al propio Crichton para dirigir nuevas escenas y rehacer parte de la historia. El presupuesto se disparó hasta los $160 millones y los constantes retrasos enfriaron el interés del público. Para colmo, el estreno llegó sin una campaña de marketing sólida, casi como si el estudio quisiera quitársela de encima. El resultado fue un desastre financiero.
apenas recaudó 61 millones, quedando como uno de los mayores fracasos de su época. Con el tiempo, eso sí, ganó cierto estatus de culto entre los fans del cine de aventuras por su atmósfera única y su inusual mezcla de culturas y mitologías. Come and See, 1985. Come and See es uno de esos raros clásicos del cine bélico que no busca glorificar la guerra ni ofrecer una narrativa cómoda, sino sumergir al espectador en el horror absoluto y sin filtros del conflicto. Esta joya soviética, dirigida por Elem Klimov, narra la desgarradora experiencia de un adolescente bielorruso, Floria, que se ve arrastrado al infierno de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial en plena batalla de Bielorrusia. A través de sus ojos, la película muestra la brutalidad de la guerra de una forma tan visceral que resulta casi insoportable. Pueblos enteros arrasados, atrocidades cometidas sin piedad, la pérdida de la inocencia y el desmoronamiento de la humanidad. Lo que hace a Come and See única es su enfoque absolutamente realista y sin concesiones. Klimov utiliza técnicas visuales innovadoras, cámaras temblorosas, planos cercanos, sonidos distorsionados, para crear una atmósfera casi alucinatoria que refleja el trauma psicológico de Floria. No hay héroes idealizados ni mensajes de esperanza fáciles, solo un testimonio brutal de la locura que puede desatar la guerra. Sin embargo, cuando se estrenó en la Unión Soviética y más tarde en Occidente, el público no estaba preparado para enfrentarse a semejante experiencia. En Estados Unidos, por ejemplo, la película apenas recaudó $72,000, una cifra irrisoria que reflejaba lo difícil que resultaba para la audiencia digerir tanta crudeza. Muchos críticos la elogiaron por su valentía y poder emocional, pero el gran público la rechazó o simplemente la ignoró. Con el paso del tiempo, Come and See ha ganado un estatus casi mítico. Hoy se la considera una obra maestra incontestable del cine antibélico y un documento imprescindible para comprender el horror de la guerra desde una perspectiva humana y profundamente personal. Es una joya demoledora, tan poderosa que muchos no pudieron o quisieron afrontarla en su momento, pero que ahora brilla con la fuerza de un testimonio universal y atemporal. Hoy fueron 10, pero hay decenas más esperando. No te quedes fuera. Suscríbete y acompáñame en este viaje por el cine que pocos se atreven a mostrar.